Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Soy el padre Mario Ávila y me acompaña la hermana Beatrice. ¿Cómo está, hermana? Bien, gracias a Dios. Qué bien, gracias, Señor. Entonces, vamos a continuar, después de que oremos, vamos a continuar con la lectura del volumen primero, que vamos en la primera lectura. Hagamos una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre celestial, en tu divina voluntad, te damos gracias por tu divina voluntad, por tu amor, por tu presencia. Con la Santísima Virgen María, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, invocamos tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre todos los que escucharán este programa, para que las verdades de tu voluntad puedan ser impresas en nuestras almas y se hagan vida en nosotros. Te lo pedimos orando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sierva de Dios Luisa Picareta y San Aníbal de Francia. Rogad por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, estamos, como decíamos, estamos en el volumen primero del Libro del Cielo, en la primera lectura, el párrafo 37, donde nos trata sobre dice, imitación de su vida, imitación de la vida de Jesús. Adelante, hermana. Y dice, estoy pronto a hacer lo que tú quieres. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. Señor, le decía, me falta todo, no tengo nada. Y bien, me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. No lo recuerdo en orden, pero como pueda, lo diré y agregaba. Sí, y entonces aquí, si se fijan, de hecho el lunes pasado habíamos terminado justo antes, cuando Luisa le decía, eh, ya solo pensaba en cuánto podía hacer para contentar al Señor, y le pedía que me enseñase el modo de cómo hacer para reparar el tiempo pasado, el tiempo perdido que ella veía, en que no lo había amado con todo su ser. Y entonces esto es lo que el Señor ya le promete para enseñarle, dice, te voy a enseñar la imitación de mi vida. Eh, y y le dice, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres. Lo mismo el Señor te lo dice a ti, hermano y hermana, y a nosotros. Conozco tus debilidades, pero yo lo haré poco a poco. em, pero es de mí que debes tomar fuerza. Entonces las va a ir guiando, les va a dar lo que Elisa ha pedido que le enseñe a, a perfeccionarla, ¿no?
a crecer en ese amor, en esa santidad que el Señor le quiere dar, eh, en amarlo, en contemplarlo al Señor. Sí, hermana. Entonces, en el próximo punto es espíritu de rectitud. Quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas. No mires, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces, con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguna. No mirarás si las cosas te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, los abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que si caminas, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser de agradarme solo a mí. Oh, cuántos defectos evitarás si haces así. Sí, es hermoso eso. Entonces, la primera parte que el Señor le va enseñando a Luisa, este espíritu de rectitud, ¿sí? Y en el espíritu de rectitud se ve lo primero que dice en ese recto, para que sea siempre recta en tu obrar, un ojo me debes mirar a mí siempre, o sea, siempre digamos con un ojo estar mirando al Señor y con el otro lo que estás haciendo, ¿sí? Y que las criaturas, que son las personas, los objetos, las cosas, todo eso desaparezca, no tenga ninguna importancia. O sea, fijándonos que en nuestro Señor agradarlo a Él y, y tratando de hacer lo que estamos haciendo en su divinidad lo mejor posible. ¿Qué le parece, hermana? Es muy profundo cuando dice que un ojo pondrás un ojo fijo en mí. Con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno. O sea, con un ojo puesto en el Señor, no seremos jueces de nadie. Y es algo muy profundo eso, Sí, porque casi siempre el ojo, un ojo lo tenemos puesto en los demás, es más que maravilloso, mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿cierto? Es una gran, Es fuerte, pero es verdad. sí, fuerte y es una gran sanación porque imagínense que ya siempre tuviéramos los ojos puestos en el Señor y no anduviéramos juzgando a nadie. Qué maravilloso sería. O sea, eh, cambiaría mucho el mundo, nuestra propia vida y el mundo entero, ¿no? Todo eso va a traer si tenemos ese espíritu de rectitud que quiere el Señor, como dice la hermana Beatriz. em, ya no juzgarás a ninguno. Y tampoco, y después dice también, sí, y no mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, incluso si te parece que puedes o no hacerla, solo me mirarás a mí. O sea, nos da fuerza estar enfocado en el Señor, en mirarlo a Él, porque no nos distraemos con las personas o las cosas, en todo estamos enfocados en hacer su voluntad, sea algo que nos agrada o nos desagrada, que es difícil para nosotros, no importa, nosotros estamos mirando al Señor y hacer su voluntad. Eh, lo mismo que si parece que puedo no realizar una cosa, tal vez a veces nos parece que una empresa parece muy difícil, esto cómo lo voy a hacer, pero si el Señor me lo pide, no me preocupo qué tan difícil me parezca, voy en la dianta
dejando que el Señor lo haga a través de mí, con toda confianza, ¿no? Con toda audacia, em, convicción. Em, Y también veo que Él dice que si nosotros cumplimos esta forma que Él nos dice, el único fin debe ser de nosotros agradarlo. Le pide que seamos el único fin que tengamos es agradar al Señor. amén. Y así evitaríamos todas las cosas que hacemos equívocas. ¿Cierto? Así es. Solo Un, agradar al Señor. un Dice, poco comprometedor, ¿verdad? sí, nos compromete mucho, nos llama, el Señor nos llama a que Él sea el único fin, el que agradarlo a Él. Y en Entonces, el párrafo 41 dice, otras veces me decía, también quiero que si las personas te mortifican y te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre, todas las demás, destrúyelas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos y te quiero enriquecer con méritos. Quiero trabajar tu alma y volverte similar a mí. Tú me harás un regalo, me agradecerás afectuosamente, serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así, caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. es maravilloso. Otra gran enseñanza del Señor que nos dice eh, si, que cuando nos toca a personas que nos mortifican, nos injurian, contradicen, la mirada la tengamos fija en Él y que comprendamos que es propiamente el Señor el que quiere que tú sufras esto, yo sufra esto, la hermana, cualquiera persona. Él es el que lo quiere. Entonces solo tengamos la vista el Señor y yo. Y que estos sufrimientos Dios los quiere para mí, dice el Señor, para trabajar mi alma, ¿no? Para irla eh, santificando. Quiero enriquecerte con méritos, quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Porque ¿quién ha sufrido más que nuestro Señor Jesucristo? Nadie. Es el varón de dolores. Por eso el ir sufriendo nos va asemejando al Señor cuando lo vamos mirando así, con los ojos puestos en el Señor y todo lo hacemos, lo ofrecemos para agradarle a Él. ¿Cierto? A tal punto, dice el Señor, que eh, me agradecerás eh, a mí por estos sufrimientos y serás agradecida con ellas personas que te han hecho sufrir. ¿Cómo les vamos a agradecer? Orando por ellas sobre todo, ¿no? Pero viéndolo como una bendición de Dios. Eso no es fácil, ¿no? Porque humanamente nosotros a veces queremos acogotar a esa persona que nos está haciendo sufrir, la queremos devolverle lo que nos está haciendo sufrir, pero lo que el Señor pide es algo mucho más santo, es que veamos su mano en esos sufrimientos, entonces que incluso los veamos como una bendición esos sufrimientos y le agradezcamos a Él primero, a Dios, y luego a la persona que nos causa estos sufrimientos. ¿Qué le parece, hermana? Parece muy profunda esta lectura. Cuando es un poco difícil cuando dice que Él quiere que nosotros suframos eso. O sea, Él quiere estos sufrimientos en la criatura, porque a través de estos sufrimientos es como Él nos va amoldando, nos va haciendo a su imagen. Y creo que es un poco doloroso tener que sufrir
para merecer el ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y, y un poco doloroso cuando dice que Él quiere que nosotros suframos esto. Y muchas cosas queremos nosotros del Señor y vemos tanto amor en Él, pero cuando Él menciona aquí que Él quiere estos sufrimientos para nosotros, nos cambia nuestra mirada de que nosotros tenemos otro concepto de lo que es nuestro Señor, pero no, Él lo está haciendo con un propósito y un propósito firme de cambiarnos, de ayudarnos a ser diferentes. Amén. Así es. Cierto, hermana. Muy cierto. Y vamos y me encanta cuando dice que le dará, ni ninguna cosa más te dará inquietud y gozarás siempre de paz. Todo lo que tenemos que pasar para gozar de paz, Cierto. ¿verdad? Sí. Porque muchas veces queremos obtener la paz sin que tengamos que sufrir nada, ni inquietudes, ni padecimientos, ni nada. Tan solo ahorita en la guerra tiene que haber guerra para que haya paz. Qué difícil es entender esto. Cierto. Vamos a ver en el párrafo 42. Y aquí hace un pequeño cambio el Señor de la enseñanza, ¿no? Recién nos ha hablado del espíritu de rectitud y ahora va a ser sobre el espíritu de mortificación. Después de algún tiempo en que traté de ejercitarme en estas cosas, a veces haciendo y a veces cayendo, si bien veo claro que aún me falta este espíritu de rectitud y siempre quedo más confundida pensando en tanta ingratitud mía. Jesús me habló y me hizo entender la necesidad del espíritu de mortificación. Si bien me recuerdo que en todas estas cosas que me decía, me agradaba siempre que todo debía ser hecho por amor suyo y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes, se volvían insípidos si no tenían principio en el amor. ¿Cierto? O sea, ahí nos está diciendo el Señor que todos los sacrificios es algo muy bueno, pero que si no están basados en el amor al Señor, entonces para Él son insípidos, o sea, sin sabor, ¿no? Sin, nosotros estamos llamados a ser la sal de la tierra, como el Señor, discípulos del Señor. Y si insípido es que hemos perdido ese sabor, hemos dejado de ser verdaderamente sal en la tierra o luz para el mundo, ¿no? Entonces tiene que ser ese amor el que mueva los sacrificios. En parte veo que la mortificación, Padre, aquí es como una especie de que le da sabor a la rectitud, Sí, porque si no hay mortificación, ¿cómo va a poder el alma ser recta? claro, Y ella parece que se da cuenta que el tener ese espíritu de mortificación es la que realmente la hace darse cuenta que está todavía necesitada de rectitud, de ser recta. sí, es cierto, ¿Sí? cierto. Entonces, Entonces, insípidos si no tenían principio en el amor. La caridad, la caridad, estoy continuando. yo le voy a contar. Pues Sí, desarrollando. dice, la caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ella todas están muertas y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen fuerza sobre mi corazón. Estate pues atenta y haz que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad. Esto es, en mí, conmigo y por mí.
Entonces, el Señor sigue enseñando lo mismo, que cualquier virtud de paciencia, de humildad, de generosidad, si no está movida por, investida, llena de la caridad, de ese amor por Dios, como Él dice, que esté en mí, con Él y por Él, o sea, viviendo en el Señor, en su divina voluntad, por Él y con Él, en todo unido a Él, eh, son virtudes muertas, dice el Señor. La necesidad de que esté la caridad en todo, ¿cierto? Y, ¿sí, hermano? Y luego dice, ahora vayamos directamente a la mortificación. Párrafo 43. Quiero, me decía, que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. Así como la moneda no es reconocida por los pueblos si no contiene en sí misma la imagen de su rey, es más, es despreciada y no tomada en cuenta. Así es de tus obras. Si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Hermoso, como el Señor nos enseña, así como en un reino, en una nación, las monedas, para que sean reconocidas válidas, tienen que tener un cierto sello, ¿no? Una cierta imagen del, del reino, del país, del gobernante. Bueno, para que tengan valor para Dios, eh, nos dice que tienen que llevar el signo del espíritu, de la marca de la mortificación, ¿sí? De la cruz. Muy hermoso. No pueden tener ningún valor. Mira ahora, no se trata de destruir las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Es verdad que te costará más que lo que has hecho, pero ten valor, no temas, no lo harás tú, sino yo que obraré en ti. ¿Qué le parece, hermana? Me parece que nosotros estamos acostumbrados a que el sufrimiento siempre lo vemos como algo que es insoportable de seguir y que tampoco lo podemos tolerar en nosotros. Lo podemos oír de otras personas, pero cuando se trata de nuestro sufrimiento personal en nosotros mismos, no lo soportamos y tampoco lo toleramos. Y aquí nos damos cuenta que Él nos dice que el sufrimiento, la mortificación es la cruz de Él. Y que así como la moneda se identifica por su rey, así también el sufrimiento se identifica por el crucificado, por el Cristo. Y creo que aprendiendo, meditando estos escritos, nos hemos dado cuenta que los sufrimientos no son tan agradables en nosotros, pero ahora que conocemos que es como el emblema de la moneda, pero el emblema de ser cristianos, tenemos que aprender a sufrir. Esa es la parte que también es dolorosa, porque no es igual decirlo, yo sé el sufrimiento y he sufrido, el aceptarlo con esa rectitud de amor que Él pide que sea el alma, recta al recibir ese sufrimiento con honor, con valor. Eso es lo que pienso, Padre. Sí, muy bien, es cierto, no es fácil. Una cosa es muy fácil decir, hablar del sufrimiento, pero otra cosa es cuando a uno le toca sufrir, eh, ahí es cuando realmente es difícil, es cuando realmente tenemos que aprender con la gracia del Señor
a vivirlo en Él, en el Señor, con Él, unido al Señor y para Él, por amor al Señor, ¿sí? Y eso lo va transformando, nos va dando esa fuerza, ese amor em, para abrazarlo, como lo llevó el Señor a la cruz. Como Él dice, que quiera seguirme, que tome su cruz cada día, se niega a sí mismo y me siga. Y la forma bella con la que él dice que sin los sufrimientos de nosotros, si no tienen el injerto de su cruz. Cierto. Porque pues yo tengo una cruz aquí colgando en mi cuello, pero eso no significa que amo la cruz verdaderamente del Señor. Eso es lo que tenemos que preguntarnos cuando cargamos una cruz del Señor. ¿De verdad esta cruz está injertada en mi corazón? ¿De verdad está injertada que yo pueda aceptar los sufrimientos del Señor como Él me lo está pidiendo aquí en este libro? Ese es algo para meditar. Ustedes, hermanos, y yo también. Más profundo de lo que ya lo hemos meditado. También, muy cierto. Es una muy buena meditación que debiéramos hacer cada uno. Especialmente en la cuaresma, ¿verdad? Sí, especialmente en esta cuaresma, que ya está por comenzar. Y lo que sí Definitiva. siempre nos da mucha fuerza y esperanza es como el Señor le dice al final de lo que hemos leído, le dice, es verdad que te costará más de lo que has hecho hasta ahora, va a ser muy difícil para nosotros también, pero le dice el Señor, nos anima, ¿no? Dice a Luisa, pero ten valor, no temas, no lo harás tú, sino yo que obraré en ti. Eso mismo nos dice el Señor a ustedes, hermanos y hermanas, y a nosotros. Pero no temas, sino no lo harás tú, sino yo, el Señor, que lo haré en ti. Y ahora pasamos al punto 44. Entonces recibía otras luces sobre la aniquilación de mí misma y me decía, tú no eres otra cosa que una sombra que mientras quieres tomarla, te huye. Tú eres nada, ¿verdad? Sí, Tú eres nada. sí. Yo me sentía tan aniquilada que habría querido esconderme en los más profundos abismos, pero me veía imposibilitada para hacerlo. Sentía tal vergüenza que quedaba muda mientras estaba en este reconocimiento de mí nada. Él me decía, ponte junto a mí y apóyate en mi brazo. Yo te sostendré con mis manos y tú recibirás fuerza. Tú estás ciega, pero mi luz te servirá de guía. Mira que me pondré delante y tú no harás otra cosa que mirarme para imitarme. ¿Sigo? Eh, Tú no harás otra cosa que mirarme para imitarme. Sí, adelante, hermano. Después me decía, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquel yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí, para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. ¿No estás contenta? Muy importante punto. Entonces el Señor le dice, la primera cosa que quiero que mortifiques, a que renuncies, es a tu voluntad. O sea, que vayas muriendo a tu propia voluntad para que nuestra voluntad sea la voluntad del Señor, ¿cierto? Y sea a través de nuestra voluntad que recibimos completamente y nos fundimos totalmente en la divina voluntad. La tengas sacrificada como víctima ante mí. Y para hacer que detuvo, aquí dice el Señor claramente, para hacer, este es el sentido de mortificar nuestra propia voluntad, para hacer de que tu voluntad y la mía se forme una sola. Ese es el objetivo de mortificar, de negarnos nuestra propia voluntad, para que se forme una sola la voluntad nuestra con la del Señor.
Muy importante. Punto 48. Sí, hermana. A mí me toca el corazón cuando habla de que le dice, tú estás ciega pero mi luz te servirá de guía. Mira, me pondré delante y tú no harás otra cosa que mirarme para imitarme. O sea, la ceguera que nosotros llevamos, que tenemos realmente todos en el corazón, en el alma, es una ceguera la que no nos deja entender estos escritos y tampoco entender la voluntad de Dios en nosotros. Todo lo cuestionamos, todo le ponemos peros y hay tantas cosas que todavía se nos hacen tan difíciles y es debido a esa ceguera que hay en nosotros. Pero me toca el corazón cuando dice, tú te vas a poner enfrente, delante, y tú no harás otra cosa que mirarme para imitarme. ¿Por qué es que no podemos imitar al Señor? Porque es que quitamos la mirada de Él, porque no lo vemos realmente como un modelo a seguir. Podemos buscar muchos modelos en la vida y buscamos imitar a muchos personajes. No se diga a los artistas, todo, hasta la ropa, todas las modas. Buscamos los imitadores de ciertas modas, de ciertas artistas, hasta los cortes de cabello, todo. Imitamos muchas personas hasta al hablar, al tener una profesión, al ser más destacados que nosotros y todo. Pero cuando toca en el papel donde el Señor nos está pidiendo que seamos los imitadores de Él, de su vida, ahí todos completamente estamos sordos, ciegos y no ponemos esa atención que Él quiere para que nosotros nos convirtamos en imitadores de Él. Así como alcanzaremos a hacer su voluntad. ¿Cómo? Si en realidad no lo aceptamos a Él como Él es. Buscamos otros medios para llegar a hacer su voluntad, pero a Él eso es lo que nos está pidiendo y es un poco fuerte, doloroso, pero es verdaderamente lleno de luz. Cierto. Y entonces nos toca el punto 49 ahora. Y le dice Luisa, sí, Señor, pero dame la gracia, porque veo que por mí nada puedo. Y él continuaba diciéndome, si yo mismo te contradiré en todo y a veces por medio de las criaturas. ¿Cierto? O sea, nos va a contradecir. O sea, el Señor dice que Él mismo nos va a contradecir, o sea, va a hacer que las cosas nos cuesten o vengan en contra de nosotros, que haya dificultades, sufrimientos, oposiciones, persecuciones, y que a veces lo hará Él mismo, otras veces a través de las personas, sobre todo, ¿no? Entonces, va preparándonos a Luisa y a nosotros. Padre, y cuando eso sucede nos enojamos Claro, porque no aceptamos las contradicciones de nadie. cierto, ¿verdad? Absolutamente esa es la forma de imitar a Jesucristo. Claro que no. En nuestras reacciones nos damos cuenta. Si nos contradicen, ya nos pusimos todos verdes, nos enojamos, nos molestamos. Cierto, sí, ¿Y cómo el Señor nos podrá contradecir si no es a través de las criaturas, verdad, Padre? A través de las personas que vemos nos contradice. sí, Y sucedía así. Por ejemplo, si en la mañana me despertaba y no me levantaba enseguida, la voz interna me decía, tú descansas y yo no tuve otro lecho que la cruz. Pronto, pronto, no tanta satisfacción. Y quiero, ojo,
llamar a todos los que están escuchando que vayan prestando mucha atención porque justo que estamos por entrar en la cuaresma, aquí el Señor como va mortificando a Elisa en muchos aspectos que nos puede servir mucho a nosotros también, a cada uno de nosotros para tratar de ir tomándolos y viviéndolos en esta cuaresma especialmente. Ya hemos mencionado el primero de que pide el Señor que mortifiquemos nuestra propia voluntad para unir la nuestra a la de Él. Y aquí dice otro punto que acaba de mencionar la hermana, que es lo de la levantarse. Porque a todos a veces nos gustaría quedarnos más tiempo descansando. Entonces dice el Señor, ¿no? Pronto, pronto, eh, ¿cierto? Levántate. Eh, entonces y le dice, yo no tuve otro lecho, otro lugar donde descansar que en la cruz. Entonces, no tanta satisfacción, dice el Señor. Se puede decir que todos nosotros nos encanta descansar de más la cama, a dormir. A veces si se acuestan tarde, más tarde se quieren levantar y cuando va a trabajar o no, tienes que correr también deprisa. Pero el Señor aquí quiere que nosotros no nos llenemos de tantas satisfacciones, que también aprendamos a ponernos un poco de sufrimiento en nosotros por Sí, amor a Él. claro. Y vamos a ver qué nos dice en el párrafo Dos. 52. Si caminaba y mi vista se iba un poco lejos, pronto me reprendía. No quiero tu vista, no la alejes de ti más allá que la distancia de un paso a otro, para hacer que no tropieces. Hermoso. Eso es mortificar la vista. Entonces, por ejemplo, en los tiempos del Padre Pío, saben que a los monjes una de las reglas que ellos tenían eran que tenían que caminar mirando para abajo, ¿no? Como sin levantar la vista. Y eran como actos para mortificar nuestra vista, ¿sí? Porque a veces nos gusta mirar muchas cosas, la belleza, y primero pensando en las cosas hermosas que ha creado Dios, el sol, las estrellas, pero un mortificar la vista es uno que la mantiene solo, como dice el Señor, para no tropezar, como cabizbajo, como humillado, como reconociéndose pecador, y uno va como solo, apenas mira para no caerse. Esa es una mortificación que todos podríamos practicar también. Y cuando dice que no alejes la mirada más que un paso, imagínense un paso de distancia tuyo que estés dando y yo esté dando y solamente como quien dice no mires otra cosa más que los pasos que estás dando, así que levantes la mirada allá arriba. ¿Por qué? Porque levantas la mirada del piso del paso que estás dando y empiezas a mirar, a criticar, a ver más cosas que nos hacen caer más Mm, mal en la ceguera espiritual que queremos salir. cierto. Y en el párrafo 54, no, Bien. 53, si me encontraba en el campo, también en el campo, en la otra parte era el caminar y, y ahora es en el campo. Si me encontraba en el campo y veía flores, árboles, me decía, yo todo lo he creado por amor tuyo. Tú priva a tu vista de este contento por amor mío. Uy, Wow. Entonces, esa otra mortificación que nos pide el Señor de no ver las cosas hermosas, buenas creadas por Él, por amor a Él, para, para ofrecerle ese sacrificio al Señor, ¿no? Eh, Mucho más está decir claramente que todos debemos mortificar de todas malas imágenes, ¿no? De todas malas películas o malas imágenes, o la gente que no está eh, bien vestida, em, cuidando la virtud de la pureza, ¿no? Eh, pero, pero también incluso se nos llama a esto, a mortificar en no ver las cosas hermosas, buenas creadas por Él, ¿no? ¿Cierto? En, en cierta forma se escucha como posesivo en la forma que nos está diciendo el Señor, pero tiene toda la razón, porque cuando dice que todas las cosas
que Él hizo las flores, los árboles, todo lo que miran nuestros ojos lo hizo por amor a ella y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. O sea que eso nos baste, que ahí el ver la creación ligeramente nos da cuenta que estamos rodeados de ese amor de Dios, pero Él también nos pide que nos privemos de eso, de mirar, por qué nos dirá esto? Porque hay muchas veces, yo lo he experimentado, he visto con personas que me dicen, ay, hermanita, yo me la paso con viendo una flor y viendo el agua, viendo esto y diciéndole a Dios que qué bello lo que ha hecho y todo. Y sí, está admirando toda la creación hecha por amor de Dios a nosotros. Pero tanto es el estar valorando y viendo la belleza de las flores, de los árboles, del agua, de todo lo que tenemos alrededor, que nos olvidamos de agradecer al creador del amor, al que creó las cosas. Sí, hay diferencia ahí. Gastamos la mirada mirando todo lo creado, pero ¿qué tal el creador? ¿Lo admiramos? ¿Le reconocemos? ¿Le vemos todo lo grandioso que Él es con nosotros, no solamente con las plantas ni con los árboles, con nosotros? ¿Por qué es que Él nos habla de una ceguera? Vamos a ver qué más nos dice Amén. en el 54. Sí, Aún en las cosas más inocentes y santas, como por ejemplo los ornamentos de los altares, las procesiones, me decía, no debes tomar otro placer que en mí solo. ¿cierto? Entonces que también se negara de eso. Hay cosas como cosas tan hermosas, bonitas como Luisa cosía, por ejemplo, los manteles de los altares, corporales, purificadores, y lo hacía con bordados muy bonitos, pero el Señor le decía, no quiero que tomes placer en eso. Tu único placer, tu único gusto en que te deleites, sea, no esas cosas incluso buenas de que se usan para cosas de Dios, como en la iglesia, cosas, pero solo yo. Quiero que yo sea tu único deleite. Maravilloso, ¿no? Como nos pide el Señor. Las cosas inocentes. Cosas inocentes. El Señor se muestra celoso de nuestro amor. Sí, cuando yo, cuando yo meditaba eso, Padre, me daba cuenta que el Señor todo sabe de nosotros, toda la razón la tiene. Como dice que cuando, por ejemplo, los ornamentos de los altares, las procesiones y todo esto, hay veces que vamos a la iglesia y cuando uno ha visitado los lugares así de Tierra Santa para la gloria de Dios que nos ha permitido ir, lo primero que llegamos como unos turistas, viendo y todo, y mira qué hermoso se ve ese altar, mira qué hermosa custodia, mira qué hermoso, todo dorado, todo de mármol, todo este, y empezamos a ponerle tanta atención a eso. Y también cuando dice las procesiones, yo recuerdo cuando fui a Tierra Santa, pasaron los hermanos de la iglesia Ortodoxa. ortodoxa, llevaban al Señor, pero el Señor pues lo llevaban como en una casita, ¿cómo se llama esa casita, padre? Esa donde van canal, no sé, algo Ah, que sí, con lo llevaban en procesión. un canopy. En Canopy, Canopy. pero era tan bonito, tan hermoso que toda la procesión era, cantaban a Dios en su lengua y todo. Es maravilloso. Entonces, cuando yo me estaba poniendo más atención en todo el desfile, en toda la procesión de ellos, de los hermanos que llevaban al Señor, y al Señor no le di tanta atención. La verdad es que no le puse atención al Señor. Y es a lo que se refiere el Señor, no porque es malo, sino porque toda nuestra vista siempre está puesta en otras cosas y en el Señor no.
Si vas al Santísimo, a la capilla de oración, a donde esté una iglesia, lo primero que vas a mirar, cómo está la iglesia. Y ya por último le das una mirada al Santísimo y entonces ya vas y te sientas un rato a orar. Pero ¿qué es lo que sucede? Todas las atenciones en todo lo demás, ¿verdad? Como él Sí, dice aquí, todo lo inocentemente, pero nos desviamos. cierto. Así es muy Es cierto. triste, Es triste, ¿verdad? sí. Y vamos ahí, dice, ¿qué dice? En el 55. 55. Si mientras trabajaba estaba sentada, me decía, estás demasiado cómoda. ¿No te acuerdas que mi vida fue un continuo penar? ¿Y tú? ¿Y tú? Ay, ay. No quería que estuviera muy cómoda. Ahí nos habla a todos nosotros que estamos sentados en este momento. El que no estemos demasiado cómodos Mm. en esto. O sea, a veces no apoyarse en el respaldo y así. Vamos a ver qué hace Luisa para... Está muy cómoda, padre. Yo me ponía a pensar cuando nomás estás trabajando y quieres rápido tu break. Rápido, mi hora de almuerzo, mi hora de descanso. Acabas de entrar y ya quieres salir al descanso, ya quieres salir al almuerzo. Y siempre estamos en un continuo buscando comodidad para nosotros. Cierto. Y me da cuando le dice el que no está demasiado cómoda. ¿No te acuerdas? O sea, como diciendo, no te da vergüenza. Nosotros casi es muy difícil que podamos mantenernos de pie en un lugar y menos en el trabajo, en donde quiera en la iglesia. Olvídate que vayas a la iglesia y que no haya lugar donde sentarse, ese sería un milagro del 2025. Mm, Ahora hay mucho espacio en las iglesias para sentarse, pero si no, siempre estamos buscando la silla, la banca para sentarnos en la iglesia. Esa es una parte de ser cómodos. Y si no hay bancas, le reclaman al párroco. Si no hay sillas, le reclaman al párroco. ¿Por qué no pones sillas? ¿Por qué no compras si yo doy la colecta? ¿Por qué no pone? Entonces, siempre por nuestra comodidad, también nos olvidamos del Señor y nos volvemos un poco feos, exigentes. Y todas esas exigencias que vienen de nosotros es debido a ese deseo siempre de estar cómodos. Pero el Señor nos dice aquí, yo estaba en un continuo, mi vida fue un continuo penar. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué tal ha sido tu penar? No tanto como el del Señor. El mío tampoco. cierto. Cierto, porque continuo significa permanente. O sea, que siempre estaba sufriendo el Señor. Su vida fue continuamente, siempre sufrir y sufrir. Así nos dice que el Señor que fue su vida. Y nosotros, y tú, y creo que ninguno de nosotros podemos decir que hemos vivido así. Y duele, Padre, duele darte cuenta que el Señor haya penado tanto y sufrido tanto por nosotros sin ninguna exigencia. Cierto. Y ese dolor que sientes poquito y pena, hay que ofrecérselo al Señor, pero también hay que aprender a vivir un poco con incomodidad. Si no hay aire acondicionado, hay que aguantarnos. ¿Qué pasa? Nada, Mm, nada, absolutamente nada. No complain, cierto, no demandar, no pelear. cierto. Y dice en el párrafo 55, 56. 56, enseguida, para contentarlo, me sentaba en la mitad de la silla y la otra mitad la dejaba vacía, como quien dice volando. Cierto. Y algunas veces en broma le decía, también bromeaba con el Señor, en broma le decía, mira, oh Señor, la mitad de la silla está vacía, ven a sentarte junto a mí. Y alguna vez me parecía que me contentaba y sentía tanto gusto que yo misma no sé decirlo. Algunas veces que estaba trabajando con lentitud y desganada,
me decía, pronto, apúrate, que el tiempo que ganarás apurándote, vendrás a pasarlo junto a mí, conmigo en la oración. Ay, qué Qué bonito. hermoso. El Señor la animaba para que se apure para poder ir a tener más tiempo después para estar con Él en la oración. Y si no, cuando dice ahora en el 2025, pronto, apúrate, quieres apurarte rápido a lo que estás haciendo para irte a descansar, para irte a la sala, relax, a Sí, descansar, o también para ir a ver una película, a ver el partido de fútbol o X. Pero siempre estamos buscando una comodidad que es inhumana ujú, comparada con la cruz del Señor. sí, ¿Verdad, Padre? cierto. Más bien, generalmente, como dice la hermana, en general siempre es, a veces como dice la hermana, para ver una película, para descansar, porque quiere, hay que ver un viaje, lo que sea, pero en definitiva yo diría que siempre es para ir a tu voluntad, para ir a hacer lo que tú quieres, ir a estar ahí a estar con tu voluntad, en vez de ir a estar con el Señor. Queremos ir a estar con nuestra voluntad en vez de querer ir a estar con el Señor. Se nos enseña mucho el Señor en estas palabras. A mí me gusta cuando dijo, pronto, apúrate, que el tiempo que ganaras apurándote, vendrás a pasarlo junto conmigo en la oración. Siempre. Ojalá y que aprendamos de esta lectura y cuando nos apuremos a hacer las cosas que estamos haciendo, el trabajo, las cosas, nos apuremos para irnos a sentar un ratito en oración, a hincarnos, a dedicarle ese tiempo extra que ahorramos al apurarnos, lo dediquemos para tener tiempo para orar. Cierto. Es muy bonito esta meditación. El 57 párrafo. A veces él mismo me indicaba cuánto trabajo debía hacer. Yo le pedía que viniera a ayudarme. Sí, sí, me respondía. Lo haremos juntos, a fin de que después que hayas terminado quedemos más libres. Y sucedía que en 1 hora o 2 hacía lo que debía hacer en todo el día. Qué bonito. Y después me iba a hacer oración y me daba tantas luces y me decía tantas cosas que el querer decirlas sería demasiado largo. Recuerdo que mientras estaba sola trabajando, veía que no alcanzaba el hilo para completar aquel trabajo que tendría necesidad de ir a la familia para buscarlo. Entonces me dirigía a él y le decía, en qué aprovecha, amado mío, el haberme ayudado? Pues ahora veo que tengo necesidad de ir a la familia y puedo encontrar personas y me impedirán venir de nuevo y entonces nuestra conversación terminará. ¿Qué me decía? ¿Y tú tienes fe? Sí, pues no temas, te haré terminar todo y así sucedía y luego me ponía a rezar. Si llegaba la hora de la comida y comía alguna cosa agradable, súbito me reprendía internamente diciéndome, tal vez te has olvidado que yo no tuve otro gusto que sufrir por amor tuyo y que tú no debes tener otro gusto que mortificarte por amor mío. Déjalo y come lo que no te agrada. Y yo enseguida lo tomaba y lo llevaba a la persona que ayudaba en el servicio, o bien decía que ya no quería y muchas veces me la pasaba casi en ayunas, pero cuando iba a la oración recibía tanta fuerza y sentía tal saciedad que sentía náuseas de todo lo demás. Ah,
No, espérate. Continuamos. Unos poquitos porque comenzamos. Pues. Qué hermoso, entonces aquí muestra dos cosas el Señor, lo que yo veo un poco de em, cuando Luisa se queda sin, había ganado tiempo para estar más tiempo con el Señor, que pensaba, pero se queda sin hilo, como para seguir, para terminar. Entonces dice, no, voy a tener que ir a mi familia para buscar, y entonces me van a detener porque empiezan a hablar y pucha, Platicar. a platicar. Y entonces le dice, Señor, ¿de qué sirve que me haya apurado? Porque ahora voy a perder el tiempo, ya no voy a poder estar contigo. Me impedirán venir de nuevo. Y el Señor le dice, ¿y tú tienes fe? Sí, pues no temas, te haré terminar todo. Y así sucedía, y luego me ponía a rezar. O sea, lo que significa ahí es que no tuvo que ir a la familia a buscar hilo. El Señor multiplicó el hilo. Si el Señor multiplicó el pan, ¿cuánto más puede multiplicar el hilo, no? Entonces, un milagro que hacía el Señor para que Luisa pudiera, pero con esa fe, cuando Luisa tuvo fe que el Señor lo podía hacer, el Señor hizo ese milagro para Luisa y luego de la comida, ¿cierto? Como las cosas agradables que a veces a nosotros nos gustan, el Señor le pedía, le decía, yo no tuve más gusto que sufrir por amor tuyo, eh, y tú no debes tener otro gusto, otro deleite, que el mortificarte por amor mío. Déjalo y come lo que no te agrada. Ay, imagínense si el Señor nos dijera eso, estaríamos dispuestos. Y padre, especialmente no se diga ahora el tiempo de la cuaresma. Ay, Dios, nosotros decimos, voy a entrar en vigilia, voy a no comer carne, voy a dejar esto, voy a dejar, se dicen tantas cosas que equivocadamente los sacrificios, las abstinencias son completamente equivocadas. ¿Por qué? Porque dejan de comer las cosas como se hacen sacrificio y todo. Pero en cuanto viene el viernes, cada viernes que no debemos de comer carne, el miércoles de ceniza, los días de vigilia, no se diga los viernes, luego corres por tus mariscos. Allá en México no se diga tan caro y carísimo que son los mariscos y en todos lados en tiempo de cuaresma elevan los precios. Y nosotros que estamos según en ayuno y en cuaresma y abstinencia y todo, nosotros de los viernes en lugar de carne, mis buenos platotes de mariscos. Y eso es carísimo. ¿Y dónde quedó el sacrificio? ¿Dónde? Si te pones los deliciosos platillos de mariscos que más te gusta, porque es vigilia, porque no vas a comer carne, pero me voy a gozar con mis mariscos, con mis camarones, mi pescado y todo lo que queremos. Todo eso es la frivolidad que Dios nos habla. Y es triste. Pero les voy a decir algo que pasó en estos escritos rapidito, que un día el Señor me decía, como a Luisa, ¿qué estás haciendo acostada? ¿Que no te puedes parar mucho más temprano? Y verás que tu día se te va a hacer como si hiciste el trabajo de 3 días. Yo dije, le voy a hacer caso, me voy a parar temprano. Ese día, hermanos y hermanas que me escuchan, ya eran las 4 de la tarde y yo sentía que era larguísimo el día. Se me extendieron las horas y me dio tiempo de hacer todo el trabajo que tenía que hacer, completar ese día. Y de orar. Sí, de orar y dediqué más horas en la oración. Si era 1 hora, dediqué 2. Varias veces en el día da tiempo. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos está mostrando. Él alarga los días y acorta las cosas que tenemos que trabajar. Y con ese pensamiento los dejamos. Le pedimos al Señor que nos bendiga a través de las bendiciones que Padre Mario siempre nos le pide al Señor por nosotros y nosotros también pidamos por Él y oremos todos juntos para que la voluntad de Dios se extienda cada vez en esta tierra. Amén. Oremos. Señor Jesús, tu divina voluntad, te amamos, te adoramos, te reconocemos como nuestro Salvador, nuestro Dios y Señor. Y te damos gracias, Señor, porque este tiempo de Cuaresma que vamos a comenzar el próximo miércoles, tú en tu divina voluntad
Permite que justo esta meditación de toda esta invitación, el llamado tuyo más bien a mortificarnos, sea al comenzar la cuaresma para ayudarnos a que realmente podamos morir, mortificar nuestra voluntad y todas las cosas que para amarte a ti con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y vivir en tu voluntad divina como tú lo quieres. Esa gracia te la pedimos para todos nosotros, por intercesión de la Santísima Virgen María, y bendice a todos aquellos que están escuchando o escucharán este programa, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y oremos por el Papa Francisco, que el Señor le conceda la luz de la divina voluntad total en su alma y en su espíritu, para que se restaure su alma. Amén. Amén. Fiat.